nos encanta tenerte con nosotros. Este es un lugar donde encontrarás una familia que vive para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cristo es nuestra salvación y motivo de esperanza. Por esta razón, llevamos las buenas noticias de compartirlo a Él en toda Antioquia, toda Colombia y hasta lo último de la tierra. En nuestra familia encontrarás la alegría y el gozo de Dios que es en Cristo Jesús. Bienvenido a nuestra familia, la familia Alianza Bello, donde adoramos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Donde compartimos tiempos especiales y familiares. Y por sobre todo, donde compartimos la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Por esto y mucho más, hoy te decimos ¡bienvenida, familia! ¿A quién iré? 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 ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí,
las naciones. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar y lo proclamaremos. Sí, anunciaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos tu amor. Anunciaremos tu amor. Anunciaremos tu verdad. Anunciaremos tu verdad. Anunciaremos tu amor. Familia, muy buenos días, espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes en sus hogares. El día de hoy quiero darles la bienvenida a este tiempo tan especial. Primero quiero invitarlos a que nosotros hablemos en familia. Los quiero invitar a que en YouTube puedan buscar la parte donde está el chat en vivo y puedan escribir y puedan aportar a lo que ustedes van entendiendo de la prédica y puedan responder las preguntas que vamos a realizar acá y bueno, puedan opinar, podamos estar en familia de forma digital. También quiero invitarlos para que descarguen la guía de este mensaje que se encuentra en la descripción de este video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que pocas veces se habla de la forma en que hoy lo vamos a hacer. Y es sobre algunas parábolas que Jesús contó. Quiero que me acompañen a la Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 1 y dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Aquí vemos varios personajes, vemos varias cosas que están pasando. Vamos a hablarlo así. Estaba Jesús hablando con algunas personas y esas personas las narra en este verso número 1 a quienes estaba dirigiendo esas historias. Lo primero que dice es a cobradores de impuestos y pecadores de mala reputación que se acercaban a Jesús para escuchar estas enseñanzas. Más adelante vamos a ver
quiénes son esos cobradores de impuestos y quiénes son esos pecadores de mala reputación, entre comillas, que estaban oyendo ese mensaje. También está hablando de que algunos fariseos y maestros de la ley, también los vamos a tomar más adelante, vamos a explicar qué significan ellos, estaban también cerca de Jesús, pero no era para escuchar su mensaje. Ellos no deseaban escuchar a Jesús, no deseaban escuchar su palabra, sino que deseaban criticar. Inclusive el verso 1 empieza hablando de la crítica que ellos mencionan al acercarse a Jesús. Empiezan a hablar de que mire con quienes anda, con estos pecadores, con estos cobradores de impuestos. Está hablando de una cosa terrible, ¿cierto? Bueno, como Jesús conoce los pensamientos de todos, y en ese momento estaba narrando, estaba hablando, y empieza a conocer la murmuración que tenían estos fariseos, empieza a conocer los pensamientos de las personas que lo escuchaban, cuenta 3 parábolas. Por cierto, quiero explicarte qué es parábola. Parábola es una historia que contaba Jesús, una historia que tenía una enseñanza espiritual, que enseñaba algo mucho más profundo que lo que estaba mencionando. Por ejemplo, en ese tiempo Jesús tenía que explicarle la palabra, tenía que explicar el reino de Dios, tenía que explicar el arrepentimiento a unas personas que casi no tenían conocimiento. Para hacerlo utilizaba historias del común. Historia de un pescador, historia de una mujer que se le perdieron las monedas, del pastor de ovejas. Utilizaba historias que eran del común del momento para ilustrarnos esos mensajes. Entonces empieza a hablar de 3 parábolas. Esas parábolas son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. 3 parábolas. En todas ellas toma como protagonista a animal, a una persona y a una cosa. En el caso del animalito que toma como ejemplo es a una oveja. También toma como ejemplo un objeto costoso que es una moneda de plata. Y también toma como ejemplo a un hijo malagradecido o a un hijo pródigo, ¿cierto? Estas 3 cosas que parecen ser valiosas las va a comparar con nosotros. O sea, nosotros somos la oveja, somos la moneda y somos el hijo pródigo. Pero también hay otro personaje que es el pastor de ovejas, que es el que cuida la oveja, y ese pastor es Dios. Lo compara como si él fuera el pastor de las ovejas. También hay otro que es en la moneda perdida, una mujer que pierde esa moneda. Esa mujer que la busca insaciablemente también la compara con Dios. Y por último como habla del hijo pródigo, también tiene que hablar del padre que tenía ese hijo pródigo. El padre es Dios. Entonces hace una narración. Padre igual a Dios, hijo pródigo igual a nosotros, moneda perdida igual a nosotros, la persona que la perdió es Dios. Y así, todas esas historias hablan de Él que nos ha perdido a nosotros y que quiere que volvamos. Así de sencillo es. Quiero hablar exactamente de cositas que estas tienen en común, pero yo sé que de pronto vos estás allí en la casa pensando, ok, César va a hablar del hijo pródigo, va a hablar de las personas apartadas y ya. No solamente el Señor quiere venir a hablarnos hoy por medio de esta palabra de las personas que no han vuelto a Jesús, que no han vuelto a Dios, sino de las personas que están dentro de la iglesia y que se encuentran apartadas, separadas del corazón de Dios. No es normal que Jesús repita tantas veces algo en específico. Es muy pocas veces que Jesús repite algo en la Biblia, y es cuando Él lo hace es porque quiere hacer un énfasis, porque le parece que algo de lo que está mencionando es completamente importante. Y en este caso nos habla por medio de 3 parábolas, 3 diferentes, pero que tienen el mismo mensaje detrás. Y el mensaje del cual nos quiere hablar es llamarnos a arrepentirnos, llamarnos al arrepentimiento. Yo les voy a contar las 3 historias de la forma más rápida posible, pero yo quiero pedirles a ustedes, familia, que allí en casa no se queden con la información que damos acá, sino que ustedes puedan investigar y puedan leer estas 3 parábolas. Todas están en un solo capítulo, son muy cortas, pero aquí por el tiempo no nos va a dar. Investiguen en casa, no se queden solo con la información que vamos a dar. Habla de la primera parábola, que es la oveja perdida.
Esta parábola habla sobre un pastor que pierde una oveja. Tenía 100 ovejas en su redil y se le pierde una. Vamos a llamar a esta oveja perdida la número 100. Se le perdió la número 100. Y dice que dejó las 99 y se fue a buscar esa número 100 que le estaba haciendo falta. Yo creo que Dios es precioso como nos habla así, de esta forma. Dejó a las 99 y se fue a buscar una sola que se le había perdido. Muchas personas habrían podido decir: yo no dejo las 99 por ir a buscarme una. Más bien guardo las 99 que no se me vayan a escapar ellas. Pero el Señor no pensó así. Dejó las 99 y se fue por esa oveja perdida. Y cuando la encuentra, se alegra, se pone feliz y dice: esta es mi ovejita que había perdido. Y bueno, está precioso. También nos cuenta acerca de la moneda perdida esta parábola. Nos cuenta que una mujer tenía 10 monedas y que se le pierde una de ellas y que empieza a buscarla y a buscarla por la casa y que hace de todo. Corre lo que sea, prende las luces, barre con tal de encontrar esa moneda que se le había perdido. Yo les voy a ser muy sincero. A veces, digamos, estoy en la cama y se me cae un billete de 50 detrás de la cama. Créame, familia, créame que yo revuelco la cama con tal de encontrar ese billete de 50. O se me pierde un billete de 100, aún más. Ay, se me cayó allá detrás. Hermano, rompo lo que sea con tal de hallar ese billete de 100. ¿Ustedes creen que si se me cae una moneda de 50, la voy a buscar? Yo no voy a desorganizar toda la cama, no voy a romper cualquier cosa con tal de encontrar esa moneda de 50. Aquí Dios nos habla que esta mujer buscó esa moneda de plata. Quiere decir que tenía un valor muy preciado. También nos habla acerca de la otra parábola, que es el hijo pródigo. Pródigo significa, aquí yo he anotado alguna referencia, pródigo se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Quiere decir una persona que tiene dinero y gasta plata en cosas que no valen la pena. Eso lo hemos visto muchas veces. Yo creo que todos nosotros conocemos a una persona que gasta su plata en cosas que no necesita, que no va a necesitar. Entonces este hijo pródigo pide una herencia anticipada a su padre. Llega y le dice: papá, necesito la parte de mi herencia, ya que tú no te has muerto, necesito la parte de mi herencia. Y luego cuando el padre se la da, el padre no lo retiene, el padre no lo agarra y no le dice: no se la voy a dar porque entonces usted tiene que estar a mi lado. No, el padre dice: ok, le pasa la parte de su herencia y se aleja completamente del padre, se aleja de la presencia del padre, se aleja de los consejos, se aleja de las directrices, del cerco del padre, se aleja completamente de él. Y cuando se aleja, se va a un sitio a volverse nada, a coger esa plata y a derrocharla en cantidad de cosas, en licores, en mujeres. Bueno, la Biblia no lo menciona exactamente, pero dice que gastó su dinero de forma mal, de forma derrochando. Bueno, yo me imagino realmente que lo hizo con mujeres, con trago, con amigos, bueno, todo esto. Luego, cuando ya derrocha todo su dinero, empieza a venir un hambre tremenda en esa ciudad y él empieza a aguantar hambre, a pasar dificultades. Mejor dicho, le va mal. Cuando le está yendo tan mal que no tiene ni siquiera para comer y dice que hasta siente deseo de la comida de los marranos, de los cerdos de aquella época, dice que pensó, que recapacitó, que entró, que cayó en cuenta y dijo: hasta los trabajadores de mi papá comen mejor que yo. Y decide volver al padre, y decide volver. Y dice: no, voy a volverme a mi padre. Y eso es lo que hace. Vuelve a Dios, esperando que Dios lo tome al menos como uno de sus trabajadores. Pero no es así. Dios lo toma como lo que es, su hijo. Vuelve a él. Y su padre se siente
feliz de recibirlo nuevamente en casa. Hay características similares en estos tres pasajes o en estas tres parábolas. Hay características muy parecidas. Las tres las estaba contando a las mismas personas. Las tres tenían un inicio, un nudo y un desenlace muy parecido. Si no es igual, es muy parecido. Entonces, aquí yo quiero empezar a decirles que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y a este le he llamado Buscando lo Perdido. En el primer punto de este mensaje vamos a hablar que no hay nadie tan malo como para que el Señor no piense en él. Escuche muy bien, no hay nadie tan malo. No existe una persona tan mala como para que Dios no piense en él, o sea, no piense en usted. Para entender este verso de una forma más rápida, tenemos que ir al verso número 1, la parte A, y dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Aquí nos está hablando, en esta sección, más adelante vamos a hablar quiénes eran todas las personas que estaban ahí, pero en esta sección nos habla de dos grupos de personas. La primera es los cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Eran personas, ahora sí llevando a la historia, eran judíos que cobraban los impuestos para Roma, para aquel que los tenía a ellos esclavos. Entonces eran considerados traicioneros, eran considerados regalados, no sé qué palabras podían mencionar hoy en día acerca de esas personas. Le dirían vendidos, le dirían, no sé, bueno, un montón de palabras o descripciones acerca de esas personas. Eran odiados, pues. Pero no solamente era porque cobraban impuestos a favor de los que los oprimían, sino porque cobraban de más para quedarse con la tajada, para quedarse con una parte de lo que cobraban. Estas personas eran completamente odiados por los ladrones y usureros que eran. La Biblia también en este mismo verso nos muestra que hay cobradores de impuestos, que ya sabemos quiénes son, y también nos habla de pecadores de mala fama, o pecadores, sí, que tenían mala reputación. La Biblia no nos dice quiénes son estos otros pecadores, o por qué le llaman otros pecadores, no nos dice qué pecado es el que tienen para merecer ese título, pero podemos llegar a creer que eran o prostitutas, adúlteros, revolucionarios, ladrones, bueno, todo tipo de personas. Lo único que sabemos era que en ese momento tenían una moral deplorable, o sea, era una moral que la gente odiaba, personas que no las veían con buenos ojos desde ningún ángulo de aquella sociedad, pues. Me parece impresionante que Lucas 19:10, esta cita dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Escuche pues, Dios está hablando de esta parábola de cosas perdidas, de una oveja, de una moneda y de una persona perdida. Y todas nos dirigen hacia nosotros. Y la Biblia nos dice que Jesús vino a buscar a los perdidos, nos vino a buscar a nosotros, que a veces nos encontramos apartados. También esta misma cita menciona otros dos grupos de personas que están siendo parte de esto. Y aquí dice, los religiosos tradicionalistas. Mire el verso. Dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley criticaban a Jesús por juntarse con los pecadores y cobradores de impuestos, y hasta, la Biblia dice, y hasta comía Jesús con ellos. O sea, era increíble. Para ellos era imposible entender el amor de Jesús. Para ellos era imposible entender que había una persona que no era pecadora y se juntaba con los pecadores. Para ellos era imposible entender
¿Cuál era el amor de Jesús? O sea, no les cabía en la cabeza. Para ellos, toda aquella persona que se juntara con pecadores era porque era igual que ellos o por lo menos pensaba igual a ellos. Y por eso esta parábola está distribuida así a estos grupos. Mire que el primer punto del que ya hablamos dice: no hay nadie tan malo como para que el Señor no piense en él. Y le he colocado este nombre porque las personas que estaban escuchando eran malas ambas. Una porque estaban en pecado y los otros porque se creían demasiado perfectos. El amor de Jesús atraía a esta gente. Los atraía. Obviamente era muy fácil atraerlos por una simple razón. Porque para ellos era muy difícil acercarse a Dios si cada vez que intentaban acercarse eran despreciados, eran ultrajados, no los querían cerca de las iglesias y pues no era fácil volver a Dios en aquel momento. Tanto necesitaban los pecadores que ya hablamos, que son los cobradores de impuestos o los pecadores, tanto ellos necesitaban a Jesús como los religiosos extremistas que estaban aquí necesitaban a Jesús. Todos, sin excepción alguna, necesitamos a Jesús. En un capítulo de la Biblia nos menciona que había un hombre llamado Nicodemo. Este es un maestro de la ley. Y y Jesús se acerca a él y le dice: Nicodemo, si tú no te arrepientes, si no naces de nuevo, no podrás heredar la vida eterna. Le estaba hablando a una persona que sabía Biblia montones, que era un maestro de la ley. Pero Jesús le dice, prácticamente le dijo: si no, por más que te sepas la Biblia al derecho y al revés, si no te arrepientes, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una vida cambiada, no heredas el reino de Dios. Necesitamos todos hallar a Jesús. Necesitamos volver a Él. La Biblia nos menciona también que no hay un pecado más grande o más pequeño. Que en el cielo no hay pesas para pesar qué tan grande es ese pecado, qué tanto peso tiene ese pecado. La Biblia no nos dice que en el cielo hay metros para medir los pecados, a ver cuál pecado es más grande y cuál pecado es más pequeño. La Biblia no nos dice eso. Dice que el pecado es pecado y que hay que arrepentirnos y volver a Él. La Biblia también menciona que no hay justo ni aún uno. Y también nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Cuando entendemos este punto, que se llama no hay nadie tan malo como para que el Señor no piense en él, a mí se me viene a la cabeza un texto de la Biblia que dice en los Salmos 8 del 3 al 4, dice: cuando veo los cielos y la tierra y la luna y las estrellas que creaste, me pregunto ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? Le está diciendo a Dios, me pregunto ¿quién soy yo para que tú pienses en mí? Tú que has creado la luna, las estrellas. Nosotros vemos la maravilla del cielo y nos preguntamos, el que creó todo esto piensa en mí. Y eso es algo completamente maravilloso, y piensa en todos y aún en los pecadores. El segundo punto es, Él está dispuesto a hacer lo que sea para acercar a sus hijos. En las tres parábolas, Él busca ese objeto de forma desesperada y no queda tranquilo hasta no hallarlo. Lo vemos en la oveja perdida. Dice que el pastor se fue a buscar aquella oveja que se le había perdido y cuando vuelve queda tranquilo. La buscó por mucho tiempo, la buscó rápido. Yo me imagino las cosas que tuvo que hacer con tal de encontrar a esa oveja, pero no quedó tranquilo hasta no hallarla. Lo mismo con la parábola de la moneda perdida. Esta mujer, vuelvo y les digo, buscó esa moneda de forma insaciable hasta que no la encontró. Ya hablamos de lo anterior, de cómo yo no buscaría una moneda de 50.
pero para Dios somos muy valiosos. Y él buscó esa moneda y no quedó tranquilo hasta encontrarla. Lo mismo pasa en la parábola del hijo pródigo, aunque en esta es un poco diferente. La Biblia no nos menciona que el padre haya ido a buscar al hijo, porque el hijo no iba a volver. No lo iba a buscar porque él estaba en ese momento en un tiempo de alegría por lo que estaba viviendo. Estaba feliz pecando. Pero hasta que no entendió, hasta que no entró en sí, no pudo volver. Allí la Biblia no nos menciona que el padre fue y lo buscó. No nos menciona esto. Pero lo que sí nos menciona es lo siguiente. Vamos a leer el verso 23 y 24 y dice así. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Veamos cuán importante es este texto. Dice que ha sido encontrado. En muchas versiones de la Biblia, yo lo he buscado en varias versiones y dice ha sido encontrado o ha sido hallado. En ninguna dice apareció. No lo dice. No dice apareció, no sé, cualquier otra forma de decir que no fueron a buscarlo. Cuando dice ha sido hallado quiere decir que alguien lo buscó. Cuando dice que ha sido hallado es porque alguien lo buscó. Y no está de forma física, el padre no lo buscó de forma física, pero estuvo en la mente del hijo en el momento en el que él lo necesitó, en el momento en que entró en sí y volvió y dijo, debo volver a mi padre. Si el padre hubiera sido un padre déspota, les aseguro que él, aún en las situaciones difíciles, no habría ido al padre. Habría pensado en cualquier otra persona menos en el padre. Pero él aún así volvió y dijo, necesito volver a mi padre y necesito que por lo menos me reciba como uno de sus trabajadores. El padre no lo juzgó. El padre no le sintió asco, no le sintió desprecio. Inclusive la Biblia nos menciona que cuando venía lejos el padre corre a él, lo abraza y lo besa. Una persona que ha vivido tantas dificultades y que estaba pasando esas como las menciona el hijo pródigo, me imagino que venía sucio, me imagino que venía oliendo mal, me imagino que venía mal. Y el padre lo abrazó y lo besó. Aunque no lo buscó de forma física, lo esperó. Sabía que en algún momento iba a venir y no lo juzgó, no lo reprochó, sino que lo recibió como lo que él era, su hijo. En el tercer y último punto de este mensaje yo quiero decirles que Él se regocija al recuperarnos. Nuevamente, todas las tres parábolas finalizan casi de la misma forma. Yo quiero que leamos la Biblia para que vayamos más concreto a este mensaje. Veamos el verso 7 de este capítulo 15, hablando de la oveja perdida, lo que ocurre cuando el pastor la halla. Dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Aquí la Biblia nos dice que hay mucha, pero mucha alegría en el cielo cuando nos arrepentimos, cuando volvemos a Él. Aquí no nos menciona que en el cielo hay alegría cuando una persona recibe el milagro. No nos menciona que hay alegría cuando alguien recibió el sueño que tanto quería. Ese sueño, yo quiero esto y lo lograba. La Biblia nos dice que hay alegría en el cielo. No nos dice que hay alegría en el cielo cuando recibe la provisión que necesitaba. La Biblia no nos menciona que hay alegría por esas cosas, sino que hay alegría cuando una persona se arrepiente y vuelve al Señor. También lo menciona la siguiente parábola, que era la de la moneda perdida, pero la
La conclusión de esta parábola está en el verso número 10 y dice así: de la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Parece que fuera el mismo verso 7. Si comparamos el verso 7 y el verso 10, parecen idénticos. Hay alegría, hay felicidad cuando una persona se arrepiente. Cuando usted que me ve desde su casa se arrepiente, así como cuando yo me arrepiento. En la siguiente y la última parábola, que es el hijo pródigo, finaliza igual, solamente que inclusive le dan más descripción a lo que ocurrió. Y esto está en el verso número 22 al 24 y dice así: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Hay alegría en todos nosotros, no por una oveja, por una moneda o por una historia de un hijo pródigo. Realmente a lo que se refería Jesús es la alegría que el Padre siente cuando nos volvemos a Él, cuando volvemos hacia sus brazos, hacia su presencia, cuando volvemos hacia lo que Él nos tiene. La enseñanza de todo este pasaje, la enseñanza de todas estas parábolas es una y es muy simple. Todos necesitamos volvernos al Señor. Yo creo, a veces pienso que la gente de pronto dice: yo sé mucha Biblia. Yo conozco mucho de Dios. Yo no soy malo. Yo no mato a nadie. Lo mismo pensaban los fariseos. Lo mismo pensaban estas personas acerca de ellos mismos. Y decían: yo no necesito, yo estoy perfecto. Pero la conclusión de todo esto es: necesitamos volvernos al Señor. La Biblia menciona que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como conclusión, como final, tenemos que acercarnos a Jesús con una actitud correcta y reflexionar o pensar para nosotros mismos y decirnos: ¿qué pecados he cometido? O por qué tal vez no estoy tan cerca de Dios como estaba antes, o porque estoy, también puede ser, tan apartado de corazón. Mire que aquí están hablando, toda esta parábola fue dada a algunas personas que ya mencionamos quiénes eran: los superpecadores que eran apartados y los que se creían sacrosantos que también estaban apartados, pero de corazón. Yo quiero que allí en tu casa reflexiones sobre qué cosas debes cambiar y actúes en contra de eso, en contra de lo que te aleja de Dios, en contra de lo que te aparta de la presencia de Dios. Que tomes esa decisión, que tomes esa determinación como lo hizo el hijo pródigo y vuelvas al Señor. ¿Qué tal si usted me acompaña allí en casa a orar y a decirle al Señor que queremos volvernos a Él? Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das, Señor. Yo hoy quiero, Señor, venir a este lugar a expresarte lo que hay en mi corazón, a decirte que quiero volver a ti, que quiero volver a tus brazos como debe ser, no como el mundo me dice que debe ser. Yo quiero volver a ti, Señor, y sentirme en paz, sentirme cerquita de ti, sentirme cerquita de tu presencia y volver a tus brazos, volver al amor que tú me das, Dios. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escuchan este mensaje y te pido que toques sus corazones, que toques sus vidas y que cada uno de ellos, si se encuentra apartado, si se encuentra alejado, si se encuentra distanciado de ti, tú lo puedas volver
atraer, tú los puedas traer hacia ti con esos lazos de amor. Yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra, agradecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, me encantó estar aquí en este lugar. Quiero mandarles un fuerte abrazo, decirle que los extraño, que tengamos fe de que todo esto estará mucho mejor de lo que actualmente está. Les mando un fuerte abrazo y bueno, Dios me los bendiga. Chao.